Con el anuncio del regreso del Jikook, las redes sociales prácticamente se paralizaron. La noticia de que su programa de viajes está a solo un mes de estrenarse provocó una verdadera avalancha de reacciones. Para muchos fans, fue como revivir una época llena de complicidad, risas y momentos genuinos entre Jimin y Jungkook. Una conexión que siempre ha traspasado la pantalla y que, pese al paso de los años, sigue manteniendo su esencia intacta. Sin embargo, como suele suceder cada vez que ambos comparten un proyecto, también aparecieron las voces de aquellos que no soportan verlos juntos y que comenzaron incluso a pedir que el programa fuera cancelado o reemplazado, alegando absurdamente que Jungkook fue manipulado para grabar Are You Sure junto a Jimin. Según estos detractores, Jungkook sería una víctima de Jimin, alguien que no habría tenido decisión propia al participar. Pero esa narrativa se derrumba fácilmente si se observan las palabras y acciones del propio Jungkook. Él mismo ha repetido en incontables ocasiones que hace solo lo que realmente quiere hacer, que nadie lo obliga a nada, y que cada proyecto en el que se involucra es una elección personal. No hay manipulación ni presión y una complicidad que se ha fortalecido con los años y que se refleja de forma natural ante las cámaras. Basta con recordar sus propias declaraciones. Jungkook dijo una vez que quería grabar Are You Sure con Jimin hasta que tengan 50 años. Lo expresó con una sonrisa genuina, con esa sinceridad característica que siempre transmite cuando habla de las personas importantes en su vida. Nadie lo obligó a decir eso, lo dijo porque lo siente. Porque para él, compartir tiempo con Jimin es algo que disfruta profundamente, algo que le nace de manera natural. Quienes insisten en la idea de que Jungkook es un títere, o que lo obligan, solo están eligiendo creer en una fantasía que les resulta más cómoda que aceptar la realidad. Que Jungkook actúa desde la libertad, desde el cariño y desde una conexión auténtica con Jimin. Como él mismo dijo en su entrevista con Vogue, esta es la única vida que tengo, y es corta. Nunca haría algo que todo el mundo considere incorrecto, pero donde hay varias maneras aceptables, quiero vivir según mis propios términos. Tomé esta decisión bastante pronto. Estas palabras no solo muestran su madurez, sino también su claridad respecto a sus decisiones. Jungkook no es una persona que se deje llevar por presiones externas. Al contrario, es alguien que se guía por su intuición y por lo que realmente desea. Y lo que él desea, una y otra vez, es compartir tiempo con Jimin. Lo ha demostrado de forma constante en entrevistas, en lives, en cada gesto. Cuando están juntos, la atmósfera se vuelve ligera y sincera. Hay una cercanía que no necesita exageraciones para sentirse. Jungkook se ilumina cuando está a su lado, y Jimin tiene una manera única de entenderlo, de leer sus silencios, de hacer que se relaje incluso en los momentos más tensos. Esa química natural entre ambos es lo que tantos fans del Jikook valoran. Una relación que combina respeto, ternura, confianza y un tipo de cariño que trasciende cualquier etiqueta. Resulta curioso cómo quienes critican esta relación terminan revelando su verdadera molestia. No soportan que, cada vez que Jimin y Jungkook comparten un espacio, su conexión destaque por encima de cualquier otra. Temen que su ship favorito se vea minimizado, y por eso inventan teorías sin sentido. Se contradicen y hasta ruegan que el programa sea cancelado. Algunos incluso piden que en lugar de Jimin, sea Taehyung quien acompañe a Jungkook, o que al menos aparezca como invitado. Sin embargo, esa petición solo demuestra una contradicción evidente. ¿Cómo pueden pedir que alguien participe en un programa que ellos mismos acusan de manipulación y explotación? En los últimos lives que compartieron, por ejemplo, Jungkook propuso a Jimin la idea de hacer un canal de YouTube juntos. No era un comentario vacío, era otra muestra de cuánto disfruta su compañía, de cómo su primera opción para cualquier proyecto o idea siempre es Jimin. Y eso no nace del deber, sino del afecto. Jungkook siempre encuentra la manera de incluirlo, de hacerlo parte de sus planes, porque entre ellos hay una confianza profunda y una forma de entenderse que pocas personas llegan a construir. Lo que los llamados haters no soportan es precisamente eso, que Jungkook elige, y casi siempre elige a Jimin.
No por obligación ni por estrategia, sino porque realmente lo quiere ahí, a su lado. En el fondo, eso dice más que cualquier palabra. Habla de un cariño que no necesita ser defendido con gritos ni exageraciones, porque se demuestra día a día, en cada gesto, en cada mirada, en cada pequeño detalle que comparten. Después de que se confirmara oficialmente la segunda temporada de Are You Sure?, el interés del público volvió a subir con fuerza. Desde que Disney Plus anunció que Jimin y Jungkook volverían a reunirse frente a las cámaras para continuar con esta serie de viajes, los fanáticos no han dejado de comentar sobre lo que representa esta etapa. La primera temporada dejó una huella muy marcada por la forma en que ambos mostraron su personalidad sin filtros, alejados de los grandes escenarios y del ritmo intenso de las giras. Ahora, con la nueva entrega ya confirmada, la expectativa es todavía mayor, porque se promete una visión más madura, más profunda y más sincera de los dos. El equipo de producción señaló que esta vez el enfoque se amplía, con una escala de grabación más grande, nuevos destinos y un trabajo de cámara más elaborado, pero sin perder esa esencia natural que caracterizó al primer viaje. En palabras de la productora, la idea es mantener esa atmósfera de viaje de juventud, pero con un toque más emocional, mostrando momentos auténticos y conversaciones reales entre ambos. Es una continuación directa, pero también un retrato más íntimo de cómo han cambiado y crecido durante este tiempo. Durante las entrevistas promocionales, se destacó que Jimin habló sobre lo que significó volver a compartir tiempo con Jungkook, explicando que esta vez no fue solo un viaje, sino un momento en el que pudieron hablar con sinceridad sobre lo que estaban viviendo en sus vidas actuales. Jungkook, por su parte, comentó que se sintió tranquilo al poder pasar nuevamente ese tiempo junto a Soo-young, resaltando la comodidad y la naturalidad que sintió al reencontrarse en un entorno tan distinto al escenario musical. Estas declaraciones reflejan que el propósito de esta nueva temporada no es únicamente mostrar lugares bonitos, sino también capturar emociones reales, momentos cotidianos y reflexiones personales que normalmente el público no puede ver. El programa, según explicó Disney Plus, busca transmitir un ritmo cálido y relajado, dejando que los espectadores disfruten de una conexión más humana con ellos. No se trata de un formato lleno de guiones rígidos ni de situaciones forzadas, sino de un espacio donde las cámaras acompañan su convivencia, sus conversaciones y sus pequeñas rutinas mientras viajan. Esa es precisamente una de las razones por las que la primera temporada fue tan bien recibida. La naturalidad con la que se mostraron y la manera en que lograron que el público sintiera que estaba viajando con ellos. En esta nueva etapa, se espera ver paisajes distintos, nuevas actividades y un estilo visual más cinematográfico. Los medios coreanos comentaron que la segunda temporada explora rutas más amplias y mezcla la belleza del entorno con momentos muy personales, donde se pueden apreciar gestos, risas espontáneas y conversaciones sinceras. El equipo de edición también ha trabajado en resaltar las emociones y los contrastes entre la tranquilidad del viaje y la intensidad de las reflexiones que surgen durante él. La reacción de los fans ha sido inmediata. Las redes se llenaron de mensajes celebrando la noticia, con frases como "la combinación de Jimin y Jungkook nunca falla", y "este show se siente más como una historia de crecimiento que como un simple programa de entretenimiento". Muchos comentan que Are You Sure? Se ha convertido en algo más que un reality, porque permite ver una faceta más auténtica, donde ambos pueden expresarse y mostrarse sin la presión del escenario. Por su parte, Disney Plus enfatizó que este tipo de contenido representa un nuevo formato dentro del catálogo de la plataforma, pensado para conectar con la audiencia global que sigue de cerca a BTS. Este será un momento en el que los espectadores de todo el mundo podrán ver nuevamente los lados sinceros de los miembros de BTS, señaló el comunicado, destacando que lo que se busca es mantener ese ritmo cálido y natural que solo ellos dos pueden transmitir cuando están juntos en cámara. En resumen, Are You Sure? No es simplemente un programa de viaje,
sino una especie de retrato pausado de dos artistas en una etapa distinta de sus vidas, donde la conversación y la espontaneidad toman el protagonismo. La segunda temporada promete conservar esa conexión emocional, llevarla un paso más allá y mostrar cómo ambos siguen creciendo mientras comparten momentos sencillos, pero significativos. Los medios lo describen como una experiencia visual y emocional al mismo tiempo. Un viaje que no solo recorre lugares, sino también sentimientos, pensamientos y recuerdos compartidos. Y eso precisamente es lo que hace que la expectativa por el regreso del programa sea tan alta. Ver nuevamente a Jimin y Jungkook en su propio ritmo, sin poses, sin artificios, disfrutando de lo que son y de todo lo que representan para quienes los siguen.